noches, mis queridos, una cordial bienvenida. Nuevamente estamos aquí por la gracia de nuestro buen Dios, como lo hacemos cada miércoles para transmitir el mensaje de la Santa Palabra de Dios de la Iglesia Cristiana de la Reforma, Lluvias de Gracia. Una iglesia que el Señor ha levantado para comunicar el mensaje de salvación, enseñar su santa palabra y edificar a los creyentes en el conocimiento del Señor Jesucristo. Reciban una cordial bienvenida, amados hermanos y amigos, que Dios sea hoy hablando a sus corazones y ministrando a sus vidas por su gracia y bondad. Estamos felices de poder nuevamente compartir con ustedes el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de consolación, de exhortación también, porque la palabra de Dios hace todo eso, exhorta, anima, consuela, reprende, instruye. Ella es preciosa y nosotros nos gozamos en aprender su voluntad y caminar en ella. Así que reciban una cordial bienvenida a todos y nos gozamos en la presencia de Dios esta noche. Vamos a orar para encomendar la enseñanza de su santa palabra en esta noche. No olviden reportar su sintonía, hacernos saber que están conectados para gozarnos con su presencia. La razón de esta enseñanza son ustedes. Si no hay gente detrás viendo el video, pues no tendría razón de ser la enseñanza de la palabra de Dios. Usted puede desde la comodidad de su casa sentarse y con reverencia abrir su Biblia y meditar en la palabra de Dios por la enseñanza que hoy vamos a realizar a través de este medio de comunicación. Así que le invito, amado hermano y amigo que está al otro lado de la pantalla, a que incline su rostro y vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios esta noche en sus santas manos, en el Dios Todopoderoso. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche por ser tan bueno y permitirnos llegar a un miércoles más de existencia. Gracias por permitirnos hoy disponer nuestro corazón para recibir el mensaje de tu santa palabra en este día. Señor, coloco delante de ti mi vida y la vida de cada uno de los hermanos y amigos que están viendo y están conectados a esta enseñanza en el día de hoy. Te ruego, Padre, que hables a sus mentes y a sus corazones y que pongas, Señor, el deseo de buscarte, el deseo de servirte, el deseo de obedecerte, de hacer tu voluntad, el deseo de apartarse del pecado y de vivir una vida de santidad para tu gloria. Padre, glorifícate en medio de nosotros a través de esta enseñanza y toma mis palabras y ayúdame a enseñar lo que es recto y justo en su palabra esta noche. Te alabo y te bendigo, bendito Señor, colocando este tiempo en tus manos y a cada uno de mis hermanos en tu santa presencia, todos los que están viendo en estos momentos esta enseñanza. Bendito sea tu nombre, Señor, en el cual oramos y dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver quién nos está viendo, quién está conectado. Vamos a dar unos saluditos a algunos de los hermanos que se conectan en esta noche. Hermana Janet Benítez, bienvenida, nos alegra saludarla, nos alegra mucho verla conectada, Dios te bendiga. Ana Mora y su esposo también bienvenidos al estudio. Carolay Hernández, bienvenida también, Dios te bendiga y te guarde. Gloria Orjuela, bienvenida. Yane Orjuela también bienvenida. Hermano Narciso Hernández, bienvenido. Su esposa Araceli. El hermano Alex de Acacias con su esposa Luzmila, con Jerónimo, bienvenidos. La hermana Nelsi. Todos los que estén por allí conectados, Dios los bendiga, los guarde y los llene de su gracia esta noche. Vamos a meditar en la santa palabra de Dios esta noche, abriendo nuestras Biblias en el Salmo 28. Continuamos con el estudio de los Salmos hasta donde el Señor me permita. Vamos hoy entonces a dar inicio al estudio del Salmo número 8. Les invito a leer conmigo el Salmo número 8, no, sino el Salmo 28. Salmo 28. Solo tiene 9 versículos. Abran su Biblia y lean conmigo este precioso salmo. Dice así la palabra del Señor. A ti clamaré, oh Jehová,
roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Amén y amén. Hemos dado lectura al Salmo 28, es un maravilloso salmo. Entonces, este Salmo 28 es otro salmo atribuido o que se le atribuye, al rey David, porque como hemos visto, la mayoría de los salmos que hemos estudiado los ha escrito el rey David. Este salmo solo tiene 9 versículos y es otro salmo de clamor, escrito y atribuido, como les dije, al rey David. Así que la enseñanza para el día de hoy lleva por título: Jehová es la fortaleza de su pueblo. El salmo que hemos leído lo podemos dividir en 3 partes muy claras. De los versículos 1 al 5 podemos ver un clamor por protección y justicia divina. Un clamor por protección y justicia divina, versículos 1 al 5. Número 2, la segunda parte del Salmo va del versículo 6 al 7 y en ella podemos ver la respuesta a este clamor. La respuesta a este clamor, versículos 6 y 7. Y en tercer lugar, podemos ver una declaración de confianza y salvación, versículos 8 al 9. Repito el bosquejo. Un clamor por protección y justicia divina, versículos 1 al 5. La respuesta a este clamor, versículos 6 al 7. Y una declaración de confianza y salvación, versículos 8 al 9. Veamos entonces la primera. Un clamor por protección y justicia divina, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Amén. Entonces, en estos primeros 5 versículos podemos ver un clamor por protección y por justicia divina. En el versículo 1 dice lo siguiente: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. El versículo 1 inicia diciendo: A ti clamaré, oh Jehová. El salmista clama a un Dios personal que se interesa personalmente en su vida. Esta es una tremenda verdad bíblica que nos llena de consuelo, que el Dios que creó todo el universo escucha personalmente
la oración de cada uno de los que claman a Él. Así que, hermanos, nosotros nos podemos llenar de gozo y de mucha alegría y de mucho consuelo saber que tenemos un Dios que creó todo el universo y que escucha personalmente la oración de cada uno de los que claman a Él, de aquellos sus hijos que le invocan y que piden de Él su socorro. El salmista clama porque para él Dios no solo es su Dios personal, sino también su roca. Con esta expresión, el salmista reconoce que Jehová es su fundamento, que Jehová es su estabilidad. Esa expresión roca es muy importante analizarla, entenderla. La metáfora de la roca es una representación poderosa de la fortaleza y estabilidad del eterno Dios. Así que al decir que Dios es nuestra roca, estamos reconociendo esa estabilidad y poder con la que nosotros podemos confiar en un Dios que es inamovible, un Dios que extiende su mano y nos ayuda de una manera firme y segura, porque Él es una roca inamovible. En consecuencia, el salmista le pide que lo escuche, porque si no lo hace, Él puede contarse entre los que descienden a la tumba. Vean lo que dice nuevamente el versículo 1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Entonces, él le pide que lo escuche, porque si no lo hace, puede contarse entre los que descienden a la tumba. En otras palabras, en su angustia David sentía que la tumba estaba cerca y que si Dios no intervenía, sería hombre muerto. Lo que David está reconociendo es que sin la protección de Dios, perecemos y vamos al sepulcro. Una particularidad de los salmos, amados hermanos, es que el rey David nos enseña a clamar de corazón al Rey del universo y a atender y a entender que de Él proviene todo nuestro auxilio y toda nuestra ayuda. Usted y yo debemos aprender a confiar en Dios. Al estudiar los salmos aprendemos que son oraciones en las que se clama al Señor pidiendo su ayuda, en las que reconocemos su grandeza y su protección, en las que podemos ver cómo el Señor en su gracia ayuda al pecador que clama y que no lo desampara y que está a su lado para sustentarlo, ayudarlo y animarlo en cualquier situación que esté. Así que, hermanos, esto es lo que nos enseña este primer versículo. El salmista clama y confía en Dios como su roca y le pide que no se desatienda de Él, que lo ayude, que lo sustente, que le dé fuerza, porque si no lo ayuda el Señor, Él perece como los demás. Pasemos ahora al versículo 2. Dice el versículo 2, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. El salmista vuelve a clamar al Señor que escuche la voz de sus ruegos cuando levanta sus manos hacia su santo templo. Las manos levantadas hacia el santo templo quiere decir levantadas al cielo y son símbolo de rendición y dependencia del Señor. Cuando nosotros levantamos las manos al cielo, estamos dependiendo del Señor y nos estamos rindiendo a Él. Estamos diciéndole, Señor, yo dependo de ti y me rindo a ti. Las manos levantadas hacia el cielo también nos hablan de perseverancia. Nos hablan de que David perseveraba en la oración. Esto es un ejemplo para todos nosotros, queridos hermanos, que muy fácilmente dejamos de perseverar en oración. Oramos por un tiempo y dejamos después de clamar por eso que estamos clamando. Y cuando esto ocurre,
dejamos de alcanzar muchas bendiciones del Señor por no ser perseverantes en la oración. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 18, versículos 1 al 7, podemos encontrar una bella historia que nos contó el Señor Jesucristo. Lucas 18 del 1 al 7, y que nos habla acerca de la perseverancia de la oración. Dice así Lucas 18 del 1 al 7. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amados hermanos, vemos aquí en esta parábola que el Señor dejó registrada, que le refirió esta parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad, debe hacerse siempre y sin desmayar. Eso es lo que enseña el primer versículo. Y en el versículo 2 dice que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era un hombre impío y sin embargo era un juez. Por lo tanto, era algo terrible caer en manos de un juez impío que ni teme a Dios ni respeta a hombre. Pero en esa ciudad también había una viuda creyente en el Señor que venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y todos los días venía: Señor juez, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque esta viuda como esta viuda me es molesta y yo ni temo a Dios ni respeto a hombre, entonces, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dice que el juez injusto dijo: ¿acaso Dios, oí lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, esa es la conclusión a la que llega un juez injusto. Dios hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche. La característica de un hijo de Dios es que persevera en la oración, que clama al Señor y que nunca desiste de dejar de orar a su Dios, porque Él depende de Dios. Por eso las manos levantadas son rendición y dependencia al Señor. Así que, hermanos queridos, dependamos de Dios cada día, rindámonos a Él, imitemos a David, que siempre oraba y siempre clamaba al Señor, no dejaba de hacerlo. Él es un ejemplo digno de imitar. Pablo también nos enseña en Colosenses 4, versículo 2, lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2 es claro. Pablo exhorta a los hermanos de Colosas a perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Así que la oración debe hacerse, debemos perseverar y no desistir para no perder las bendiciones. Si esta viuda de la parábola hubiese dejado de persistir pidiéndole al juez que le hiciera justicia, no hubiese alcanzado que le hubiera la bendición de que le hubieran hecho justicia de su adversario. Porque perseveró, el juez le hizo justicia. Si un juez injusto, si un juez malo le hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Dios, que es un Dios bueno y misericordioso, hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se da aquí por sentado que los escogidos de Dios claman a Dios, oran a Dios, dependen de Dios.
se rinden a Él y confían en Él. Pero, ¿qué significa clamar a Dios, amados hermanos? Clamar a Dios es pedir con fe y con confianza, porque Él es, en su misericordia, intervenga en nuestra vida. Es decirle a Él que queremos que tome el control de nuestra situación y que confiamos plenamente en Él para que nos dé la salida que necesitamos y que sabemos que solo Él puede proveernos. Clamar implica que estamos dispuestos a la dirección de Dios y que confiamos que Él hace lo que es mejor para nosotros. Clamar a Dios es pedir su ayuda, es rendirnos a Él y estar dispuestos a que Él obre en nosotros, que tenga de nosotros misericordia y guíe nuestros pasos. Pasamos ahora al versículo 3. Dice la palabra de Dios: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones. En este verso David continúa pidiendo al Señor que no lo cuente, ni lo castigue, ni lo trate como trata Dios a los impíos y a los hipócritas que hablan paz, mientras que en el fondo de su corazón planean hacer mal, porque la iniquidad está en sus corazones. Es una súplica muy clara para que Dios lo separe de aquellos que hacen maldad. Esencialmente David está pidiendo ser salvado de la influencia del mal que podría potencialmente llevarlo a desviarse del camino de Dios y ser tratado como un impío. Eso es lo que está tratando de decirle David al Señor. La lucha, amados hermanos, contra el mal y contra aquellos que la practican es una batalla espiritual constante en nuestra vida como cristianos. Y solo Dios nos puede ayudar y dar sabiduría para no sucumbir ante el mal y ante la tentación. Porque la tentación suele disfrazarse de muchas maneras. Puede verse atractiva, confiable, pero es engañosa, como el caso de las personas que menciona aquí el texto, que hablan paz con sus prójimos, pero en su corazón hay traición y hay actos de maldad. Y uno puede ser engañado fácilmente por la maldad, porque aparenta una cosa, pero en el fondo trae el veneno que mata, enreda y hace salir al creyente del camino que Dios le ha trazado. Porque cuando no seguimos el camino que Dios nos ha trazado, corremos el riesgo de caer en los mismos comportamientos dañinos y pecaminosos que se han convertido en una parte inherente y legal de nuestra cultura en nuestro tiempo. Como cristianos es importante entonces que nos mantengamos constantemente alerta y firmes en la fe para no caer en estas trampas y comenzar a aceptar el pecado como si fuera algo bueno y normal. Porque el pecado hoy se vende y se mete por todas partes en la sociedad para hacernos ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y nosotros los creyentes tenemos que estar alerta en eso, para no caer en semejante trampa. Por eso David clama en este salmo: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Ahora pasamos a los versículos 4 y 5 de nuestro pasaje. Dice así la palabra de Dios. Salmo 28, 4 al 5. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Amén. En estos dos versículos, el salmista ahora clama por justicia divina. Recordemos que nuestro primer punto trata de clamor
y justicia divina. Un clamor y justicia divina. Así que en estos dos versículos, desde los 4 y 5, el salmista ahora clama por justicia divina y por un justo y merecido castigo contra los enemigos de Dios, contra todos aquellos que hacen maldad y no se someten a las leyes del Señor y no toman en cuenta al Creador y al soberano del universo. En otras palabras, contra todos aquellos que hacen caso omiso de Dios y de sus leyes y adoptan su propia sabiduría y desechan la sabiduría de Dios. Contra ellos, el salmista está pidiendo que les dé su merecido porque son gente que no quieren tener en cuenta a Dios y que se rebelan a propósito contra Dios y detienen con injusticia la maldad. Con injusticia la verdad, perdón. Detienen con injusticia la verdad, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Contra estas personas es que David está clamando justicia divina, porque son personas que se han rebelado a propósito contra Dios, que detienen con injusticia la verdad, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Así que los hombres no tienen excusa, saben que Dios existe y que es verdad, que su palabra y su ley son verdad, pero se rebelan contra Dios. Entonces, conociendo a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Son desagradecidos, se envanecen en sus razonamientos y en consecuencia su necio corazón es entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hacen necios, y por lo cual Dios los entrega a pasiones vergonzosas, que es lo que estamos viendo en nuestro mundo. Un mundo entregado al juicio de Dios, un mundo entregado a la maldad porque no quieren tener en cuenta al Creador. Ahora pasamos al versículo 5 que dice: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Este versículo 5 nos presenta la idea de aquellos que no ponen atención a los hechos de Dios, a lo que Dios hace en el mundo. Ellos se hacen vulnerables a un eventual fracaso. El Señor no los edificará. Todo aquel que rechaza a propósito la ley de Dios y sus mandatos, en consecuencia serán derribados y nadie los levantará. La Biblia menciona que Dios es el creador del universo y que a través de sus manos ha realizado grandes obras para mostrar su poder y misericordia. Sin embargo, muchas veces nos vemos tan envueltos en nuestras tareas cotidianas que olvidamos darle gracias y glorificar su santo nombre por todas sus bondades. Así que, hermanos, si nosotros aprendemos a reconocer la obra de Dios, el trabajo de Dios en nuestra vida cotidiana, estaremos fortaleciendo nuestro vínculo espiritual con Dios, lo que nos permitirá afrontar los momentos más difíciles de nuestra vida con la mirada y la confianza puesta en la roca eterna de nuestra salvación, en el Creador de los cielos y la tierra. Así que aprendamos a mirar a nuestro Dios en todas las cosas. Aprendamos a mirar la obra de Dios, porque confiando en Dios y poniendo su mirada en Él día a día, podremos enfrentar las pruebas y las dificultades cuando vengan a nuestro diario vivir.
Y esto nos lleva a nuestra segunda parte del Salmo, la respuesta a este clamor, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Vemos aquí entonces la respuesta al clamor que ha hecho el rey David. El salmista nos deja ver que Dios contestó su oración y en consecuencia la oración del salmista se convierte en una hermosa alabanza al Señor por haber oído su oración. Lean nuevamente conmigo los versículos 6 y 7, que son una alabanza de agradecimiento al Señor. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Notan, hermanos, cómo el salmista nos deja ver que Dios contestó su oración y en consecuencia la oración del salmista se convirtió en una hermosa alabanza al Señor de acción de gracias. Le dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. En consecuencia, para el salmista, el Señor es su fortaleza y su escudo protector. Le dice: en él confió mi corazón y fui ayudado. Cuando nosotros confiamos en la roca eterna de nuestra salvación, somos ayudados. Y esta debe ser siempre nuestra seguridad respecto a Dios. Una confianza absoluta de que Él siempre nos escuchará y nos ayudará. David es un fiel testimonio de que Dios siempre lo ayudó, pero también un fiel testimonio de que él siempre clamó al Señor, aun en las dificultades más tremendas y difíciles de su vida. No renegó, sino que siempre levantó sus ojos al cielo, extendió sus manos, se humilló y clamó al Señor que lo ayudara, y el Señor lo ayudó en todas sus dificultades y situaciones. Nuestro corazón, al igual que David, debe gozarse de la bondad del Señor y alabarle con cánticos espirituales de amor y exaltación y de acción de gracias por sus bondades eternas. Que esa sea nuestra actitud, querido hermano y hermana que me escucha. Podemos ver en estos versículos que hemos estudiado 4 acciones en la experiencia del salmista con Dios. ¿Cuáles son esas 4 acciones? Esas 4 acciones son clamor, ayuda, gozo y alabanza. David clamó al Señor, el Señor le respondió. David pidió ayuda, el Señor le respondió, y eso resultó en gozo y alabanza. Clamor, ayuda, gozo y alabanza. Imitemos a David, clamemos al Señor y estemos seguros que Dios nos ayudará y eso redundará en gozo y alabanza a nuestro Dios. Bendito sea su santo nombre, queridos hermanos. Vean ahora lo que dice el Salmo 107, versículos 19 al 22, acerca de esta verdad. Salmo 107, versículos 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Vemos aquí, queridos hermanos, que a pesar de la rebeldía de Israel contra Dios, porque Israel fue un pueblo rebelde y malagradecido con Dios, sin embargo, cuando estaban en angustias, ellos clamaban a Dios y Jehová los libró muchas veces
de sus aflicciones. Noten nuevamente el versículo 19 del Salmo 7. Pero clamaron a Jehová en su angustia, dice el texto, y los libró de sus aflicciones. A pesar de que fueron rebeldes, a pesar de que no era un pueblo agradecido, clamaron a Dios en su angustia, y el Señor en su misericordia y en su gracia los libró de sus aflicciones. En el verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Notan ustedes la misericordia del Señor? Pero esa misericordia fue debido al clamor de su pueblo. Clamó, el Señor envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Dios también nos puede librar de la ruina a nosotros si nosotros nos humillamos y clamamos a Él de todo corazón y con confianza. Al responder Dios nuestro clamor, al librarnos de nuestras aflicciones y de nuestra ruina, el versículo 21 nos dice que todo aquel que hace eso, entonces pronuncia alabanzas al Señor. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Así que cuando el Señor responde nuestra oración, nuestros labios y nuestro corazón deben desbordarse en júbilo y en alabanzas al Señor por gratitud y exaltación al ver un Dios tan bueno que extiende su mano a un pueblo contradictorio y pecador y les ayuda a pesar de sus faltas y de sus transgresiones. Cuán bueno es nuestro Dios. Y por último, el salmista hace una declaración de confianza y salvación. Versículos 8 y 9. Este es nuestro tercer punto. Una declaración de confianza y salvación. Dice así el versículo 8 y 9 del Salmo 28. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén, amén. Vemos entonces en estos dos versos una declaración de confianza y salvación. Vuelve el salmista a declarar que Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador del rey ungido. En este caso se está refiriendo a David. En otras palabras, la nación de Israel y David, su rey ungido, tienen por fortaleza y por refugio y salvación a Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Ellos no confían en las deidades falsas en las que confían las demás naciones, sino en el único Dios verdadero, en el Todopoderoso, en la roca eterna de los siglos. Jehová el Señor, el creador de todas las cosas. Qué bueno hacer esta declaración. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Hermanos, Jehová es nuestra fortaleza. Él es el que nos da fuerzas y Él es el que nos protege en medio de nuestros peligros y de nuestras debilidades. Nosotros debemos confiar en el Señor. El salmista aquí lo declara claramente. Jehová es la fortaleza de su pueblo. ¿Quién es tu fortaleza, amado hermano que me escucha? ¿Realmente es Jehová el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿O qué realmente es tu fortaleza? Él es el refugio salvador de su ungido. Nosotros también somos ungidos. Cuando el Espíritu Santo, por la fe, la gracia y la misericordia de Dios, vino a morar en nosotros, por la fe fuimos ungidos con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Así que no solamente para David, Jehová era su salvación, su refugio salvador,
sino también para nosotros que somos ungidos con el Espíritu Santo. Jehová es nuestro refugio salvador. A Él podemos acudir, en Él podemos confiar y estar en paz con Él. Entonces, hermanos, qué bueno, qué importante es entender esto. En el verso 9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Hermosas y bellas palabras y la bella oración que hace David al terminar este salmo para el pueblo de Dios. Les dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. Dios tiene un pueblo. Ese pueblo también es llamado la heredad de Dios. Y David pide aquí que el Señor salve a su pueblo, que los bendiga, que los pastoree y que los sustente. 4 cosas pide David para su pueblo: salvación, bendición, pastoreo y sustento. Salvación. El pueblo de Dios necesita ser rescatado cada día de la tentación, de la altivez, del orgullo y de tantos pecados que nos asedian y de tantas tentaciones que están a flor de piel. Nosotros necesitamos ser salvados de todas esas tentaciones y de todos esos peligros. Y solo nuestro Dios nos puede cuidar y proteger. Por eso debemos clamar al Señor. Cuando Cristo le enseñó a los apóstoles el Padre Nuestro, uno de sus apartes dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque solo Dios nos puede salvar de esas tentaciones y de esa maldad que existe en el mundo. Solo nos puede preservar libres de caídas y mantenernos íntegros como verdaderos hijos suyos. Así que debemos clamar al Señor que nos salve de la tentación, de la altivez, del orgullo y de tantas cosas y pecados que nos asedian y que nos afectan en la vida. Y lo segundo que David pide para su pueblo es bendición. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos la bendición de Dios, nuestro Creador, cada día. Porque solo Dios puede bendecirnos. Solo Dios puede traer esa bendición que necesitamos a diario. Por eso debemos clamar a Él y pedir en su gracia que nos bendiga. Porque las bendiciones y las misericordias del Señor son nuevas cada día. Entonces, por eso necesitamos la bendición de Dios, nuestro Creador. Las buenas cosas que solo pueden venir y proceder de Él. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no solamente necesitamos salvación, sino la bendición diaria del Señor. Pero en tercer lugar, David pide para su pueblo pastoreo. El pueblo de Dios necesita ser cuidado y guiado en este mundo como un pastor cuida y guía a su rebaño. La palabra Raab es la palabra hebrea para pastor y significa tanto alimentar como gobernar. Así que el pueblo de Dios necesita ser alimentado y gobernado por Jehová, el pastor de los pastores. Nosotros necesitamos ser alimentados, pero también gobernados. Dios nos alimenta con su palabra y nos gobierna con su palabra. Su palabra es perfecta. Su ley es perfecta, que pone lineamientos para que nosotros andemos de acuerdo a la voluntad de Dios y no nos desviemos por sendas de iniquidad. La ley de Dios es la que nos gobierna. Su palabra es la que nos gobierna. Pero el Señor también nos sustenta y nos alienta con el pan diario, dándonos ánimo, corrigiéndonos, exhortándonos y animándonos.
Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Nosotros los hijos de Dios somos pastoreados por el pastor de pastores, nada nos faltará. Él se vale para que cada día sus escogidos reciban el pan diario. Tenemos la Biblia escrita, tú puedes abrirla, leerla y edificar su vida. Ella es el pan de vida que nos fue dado. Así que glorifiquemos a Dios por su pastoreo y por su amor para con nosotros. En otras palabras, el salmista está pidiendo y deseando para su pueblo que seamos apacentados como un pastor pastorea su rebaño y gobernados como un padre gobierna a sus hijos. Bendito sea el Señor. Qué bueno saber que tenemos un pastor que siempre nos sustenta y siempre nos cuida. Esta enseñanza que se da cada miércoles es pastoreo de Dios para sus almas. Es alimento de Dios para sus almas. Y al mismo tiempo es gobierno de Dios para sus almas. Porque la palabra de Dios nos da lineamientos y nos exhorta y nos anima a ser mejores personas y a vivir de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Y por último, el salmista pide sustento. El sustento es algo muy importante. El pueblo de Dios necesita la presencia constante y sustentadora de Dios. Y la necesita para siempre. Jesús no solo nos lleva a pastos verdes, queridos hermanos, y a aguas tranquilas. Él nos sustenta y lo hace para siempre. Nunca se cansa. Imparte un descanso infinito. Nunca cesa ni por un momento su cuidado de pastor. Él siempre estará pastoreándonos. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida dio por sus ovejas. El buen pastor continúa intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. El buen pastor levanta pastores y maestros para que enseñen y edifiquen su iglesia. Él siempre sustenta a su pueblo. Así que, amados hermanos, demos gracias a nuestro Dios por saber que Él es nuestro pastor, que hace una obra maravillosa. Nos salva, nos bendice, nos pastorea y nos sustenta. En la Biblia, amados hermanos, esta metáfora del pastor es muy recurrente y nos habla de la importancia de seguir a Dios y permitir que Él nos conduzca hacia su camino de luz y de amor. Él es el buen pastor que con su cayado nos conduce por ese camino de amor, luz y paz que solo Él puede dar. Las palabras pastorear y sustentar hablan de una protección profunda y constante, de un cuidado permanente que Dios tiene para con su pueblo. En conclusión, amados hermanos, el Salmo 28:9 es un llamado a la protección divina y al cuidado constante que Dios tiene de su pueblo. Nos recuerda, amados hermanos, que podemos confiar plenamente en Él y permitir que Él nos guíe en cada etapa de nuestra vida. Confiémosle al Señor todas las áreas de nuestra vida. Rindámonos a Él. Levantemos a Él nuestras manos y dependamos de Él en todo tiempo y en toda circunstancia de nuestra vida. Nadie más nos puede cuidar adecuadamente que Él. Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Pastor, Él es nuestro sustentador, Él es el que nos bendice. Bendito sea su santo nombre. Permitamos que Dios gobierne nuestra vida. Rindámonos a Él, siendo obedientes, siendo humildes, siendo dependientes de Él cada día. Este salmo nos recuerda la bondad y el amor de Dios y nos inspira a seguirlo y a confiar en Él en cada momento de nuestra vida, queridos hermanos.
que este sea el mensaje para usted. Como dice el título de la enseñanza el día de hoy, amados hermanos, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Jehová es el que sustenta, el que pastorea, el que bendice, el que da aliento y ánimo a aquellos que Él en su gracia y en su amor ha salvado. Rendamos nuestro corazón a Él y démosle gracias por todas sus bondades. Que esto sea una realidad cada día de nuestra vida. Aprender a confiar en Dios y en su Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros y que cada día en su amor y bondad nos sustenta y nos ayuda. Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la noche. Bendigo tu santo nombre, dándote la gloria, la honra y el honor por tu infinita bondad. Te agradezco, Padre bendito, por todas tus bondades y maravillas. Gracias por pastorearnos. Gracias, Señor, por tener a quien acudir, por confiar en ti plenamente y saber que no seremos decepcionados porque tú eres la roca inamovible, el Dios fiel que está sobre todas las cosas y en el que podemos confiar para siempre. Bendito seas tú, Señor Dios de Israel, que nos das la gracia y que nos das la fuerza y el poder para poder vivir cada día de nuestra vida. Yo te alabo y te bendigo y coloco esta noche y el día de mañana en tus manos y a cada uno de mis hermanos, los que estuvieron conectados el día de hoy. Bendícelos, ayúdalos y guárdalos y permite, Padre Santo, que en sus corazones esté siempre el deseo de buscarte, el deseo de agradecerte, el deseo de bendecirte y de exaltar tu santo y tu glorioso nombre, mi Señor. Te doy gracias y te bendigo porque solo tú, Padre amado, lo puedes hacer. Y estas cosas te las pido en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por haber estado conectados. Deseamos de todo corazón que el próximo miércoles usted y yo nos podamos conectar nuevamente para rendir culto y alabanza a nuestro Dios a través del estudio de su santa palabra. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Apague.